Saludos, amados hermanos, dándole la honra y la gloria al Señor porque Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. En este momento estamos iniciando con el discipulado en la parte número 3 de la serie que estamos hablando, Despertando a la Gracia. Es importante no solo escuchar estas enseñanzas, sino también poder meditar en ellas y aún más ponerlas en práctica. Les bendigo, les envío un fuerte abrazo y le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por interesarse en escudriñar las Escrituras y también en profundizar en la palabra que Dios trae para cada uno de nosotros. En la lección de hoy, la enseñanza lleva por título: ¿nos arriesgamos a abrazar la gracia? Vamos a ver qué trae el Señor para nosotros con respecto a este tema. Pero si bien es cierto, todos queremos vivir en esa plenitud que trae el Señor. Le invito a que me acompañe a orar en este momento. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en medio nuestro, que nos guía, que nos apoya, que nos acerca, nos enseña cómo relacionarnos con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos muy agradecidos por eso. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Sé tú glorificándote. Sé tú hablándonos. Quita toda venda, toda pulsera, todo velo mágico, todo paradigma que está alejado de la verdad y que realmente podamos, Señor, en plenitud entender la revelación de la palabra que tú estás trayendo para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como ya he sabido y tenemos de referencia, está la palabra en Efesios 2, verso 8 y 9, y lo leemos con entusiasmo. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron ustedes, no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué lindo cuando entendemos que fue por gracia que hemos sido salvados, que usted y yo no tenemos ningún mérito en esto. Es un regalo que se nos ha dado, es un regalo que hemos recibido. No es un premio, porque nadie ha hecho ni hará nada que pueda de alguna manera sentirse único, victorioso o capaz para alcanzar la salvación. Entendemos que todo esto es dado por Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, para que entonces sí hagamos cosas buenas como Él las ha preparado desde tiempo atrás, desde antes de la fundación del mundo, cuando pensó en usted, cuando pensó en mí. Y como parte de esta introducción, vamos a revisar esta estrofa en la cual estamos tomándola de el himno Sublime Gracia. En esta oportunidad corresponde a la estrofa número 3 que nos dice: ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Qué bueno que podamos nosotros abrirnos a esa oportunidad de gracia y realmente en ese sentimiento de agradecimiento y de que realmente hemos tomado ese regalo, podamos a voz en cuello
decir libre soy, Dios me salvó, Él ha roto mis cadenas y su perdón fluye como un río sobre mí. Esto puede sonar muy hermoso, pero es más hermoso, más precioso cuando usted y yo lo estamos viviendo. Cuando tomamos esos momentos para detenernos y en ese lugar especial hablar con nuestro Padre y darnos cuenta de toda la belleza de lo que Él ha hecho por nosotros. Qué bueno cuando salimos de ese lugar especial y en la cotidianidad, en medio de relacionarnos con los demás, podemos manifestar esa sublime gracia, ese inmenso amor. Porque como lo hemos dicho una y otra vez, no es solo el lograr aceptarlo, que es algo muy valioso y muy importante. Es vivirlo para nosotros, vivirlo para tener esa plenitud que da Cristo, pero también para compartirlo con los demás, que se haga evidente, que se nos note la vida de Jesús en nosotros por medio de este regalo tan precioso que se nos ha dado. Y como dice el título, nos arriesgamos al abrazar la gracia. Bueno, hemos de ver que puede que nos hayamos formado en lugares donde se hable muy fuertemente sobre la gracia, aunque no es la constante. Usualmente está más fuerte el tema de enfocarse en las obras, en la santificación. Y si bien todo eso es muy bueno, es importante dar este lugar especial al tema de la gracia. ¿Por qué? Porque las personas, los hijos de Dios y todos los demás añoran ser libres. Nadie desea vivir esclavizado. Eso realmente es odioso. Sin embargo, con la experiencia hemos ido viendo que muchas personas no tienen la menor idea de dónde buscar o encontrar o cómo encontrar la gracia. ¿Y por qué? Porque no hay nada mejor que una adecuada comprensión de la inigualable gracia de Dios. Porque esa comprensión va a satisfacer ese anhelo de alcanzar la libertad. Pero para esto es necesario que nos ayudemos con la palabra, que nos motivemos unos a otros a comprender lo que es la gracia de Dios. Cuando se camina en este tema, algunas personas pueden preguntar, ¿pero no resulta arriesgado? Porque habrán personas que pueden excederse en cuanto a lo que es el uso de la libertad. Hay algunos pastores o líderes que consideran que puede ser peligroso que algunos de los miembros del rebaño se tomen libertades, cosas ilegítimas en relación al mensaje de la gracia. Y por lo tanto, se entra en un abuso de ella. Y bueno, es algo que debemos de tomar en cuenta, que quizás hayan personas que se tomen libertades, que malinterpreten, que manipulen, que digan cosas. Mas sin embargo, eso no puede coaccionarnos o hacernos callar, menguar, no hablar sobre el poder liberador que tiene la gracia. Los invito, amados, para que estemos buscando en Romanos 6. Hemos venido profundizando en este libro y hoy no será la excepción. Quiero aprovechar para decir que Romanos es una epístola y tal vez
usted queda con la inquietud, al igual que yo en algún momento, sobre qué es una epístola. Y he buscado entonces para aclarar que una epístola es una carta generalmente formal y de contenido religioso que se encuentra en este caso en el Nuevo Testamento y ofrece, para poderla identificar, ofrece orientación, instrucción y doctrina con base a todo lo que Jesucristo dejó establecido y tomando como referencia también el Antiguo Testamento. Bueno, entonces vamos a estar leyendo en el capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hasta ahí leeremos por el momento. Pensemos, si es realmente cierto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces eso significa que vamos a continuar en el pecado para que la gracia sobreabunde. Definitivamente es algo que debemos de meditar, porque sería como algo cíclico, algo que continúe, uno afectando al otro. Realmente, amados, la verdadera predicación del Evangelio de la salvación, cuando estamos hablando de gracia y solamente de gracia, muy probablemente se dé el hecho de que se nos atribuya la responsabilidad del tema del pecado. Que digan que por estar hablando tanto de la gracia, entonces las personas pueden estar haciendo lo que deseen. Y ciertamente hay personas que malinterpretan el sentido de la gracia y dicen que al haber sido salvas por gracia, ya no importa lo que ellas hagan, que pueden seguir pecando todo lo que quieran, porque de esa manera redundará en mayor gloria para la gracia. Pero definitivamente es un riesgo que nosotros hemos de correr. Quiere decir que al preguntar que si nos arriesgamos al abrazar la gracia, sí, porque si nosotros vamos a estar hablando sobre eso, predicando sobre ella, muchas personas van a estar pensando en lo que acabo de exponer, que pueden hacer lo que desean. Y es muy probable que si nos enfocáramos a hablar sobre la justificación por obras, entonces nadie plantearía esta posibilidad. Si estuviéramos enfocados en que es por obras que alcanzamos la gracia, va a haber toda una lista de requerimientos que van, por decirlo de alguna manera, a coaccionar, a decir lo que sí cabe que merezca gracia y lo que no. Pero aquí estamos hablando de gracia y entonces surge esas preguntas. ¿Será que abrazar la gracia permite el libertinaje? ¿Permite que la gente siga en pecado? El que se vaya por esa línea está malinterpretándolo. Porque si nosotros hemos aceptado a Jesucristo y si somos creyentes en Él y en su palabra, si deseamos ir al cielo, es más que claro, es tácito el hecho que debemos dejar de cometer pecados. Y es claro que hemos dicho que si estamos inmersos en un mundo que está lleno de pecado, es muy probable que nosotros erremos, que nosotros cometamos cosas en contra de la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, si estamos claros que es por gracia, hemos de entender que es un regalo. No podemos hacer nada, no podemos enfocar esta vida eterna
en que la lograremos, en que alcanzaremos algo por nuestros esfuerzos. Y es una y otra vez que lo estamos enfocando, que lo estamos diciendo, que lo estamos subrayando, resaltando, para que podamos irlo asimilando. Dios, por gracia, justifica a los pecadores. Sí hay un alto riesgo de que al abrazar la gracia existan personas que la malinterpreten, que traten de sacar provecho de esas afirmaciones. Mas, sin embargo, eso no puede ser un referente para que no lo hablemos, para que no lo digamos, para que no lo experimentemos. Quizás con frecuencia nos vamos a dar cuenta que las personas que no hablan tan claramente de la gracia, sino que primero ponen una serie de requisitos, difícilmente serán acusados de matar la gracia. Mas, sin embargo, los que hablan de la gracia sí corren el riesgo de que se les esté diciendo o cuestionando con respecto a lo que es el libertinaje. Ante la pregunta que si es riesgosa la gracia, hemos de afirmar que sí. ¿Por qué? Porque este tema muchas veces viene a ser controversial, especialmente cuando se les está diciendo a las personas que se despierten a la libertad como creyentes que tenemos en Cristo. Hay algunos, como lo hemos afirmado, que pueden tomar estas afirmaciones y hacer locuras. ¿Por qué? Porque pueden citar o tomar palabras fuera de contexto, malinterpretarlas y hasta decir que quienes abrazamos el tema de la gracia no nos está preocupando para nada el tema de la santidad. Pueden que digan se está justificando o están viviendo una vida de carnalidad para poder sentirse aliviados. Y bueno, puede que haya gente que realmente viva en una forma muy carnal y sí se sientan aliviados de la culpa al escuchar sobre la gracia. Mas, sin embargo, vamos a dejarle en claro aquí que eso es una mala interpretación. De ninguna manera se puede vivir un estilo de vida de libertinaje y despreocupación. Es necesario que nosotros entendamos que al haber este riesgo no podemos quedarnos callados de hablar de la gracia, porque la gracia trae libertad, trae belleza, trae una plenitud a las personas. Por lo tanto, hemos de correr el riesgo de hablarlo. A pesar de que hayan muchos que digan que la gracia no puede ser vista como la estamos enfocando. Ahora los invito a que busquemos en Romanos 5 y vamos a retomar, a leer el versículo 1, porque es importante hacer esa aclaración de retomar este punto, porque ciertamente suele ser controversial. La palabra nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que cualquier persona pueda presentarse con seguridad y en paz ante un Dios santo y justo, esa persona debe ser perfecta y de allí nuestra necesidad de justificación. Si recordamos sobre lo que hemos hablado de la definición de justificación, dijimos que es el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que continúa en un estado pecaminoso. ¿Y eso por qué?
no significa que el pecador que ha creído deja de pecar. Ni siquiera significa que el pecador creyente es justo en el sentido de que se torna repentina y perpetuamente perfecto. Aquí algo que hay que acotar es que el pecador es declarado justo. Y aquí estamos entonces apelando a la soberanía de Dios. Dios le otorga el don de la vida eterna al pecador en el momento que cree y por lo tanto lo declara justo, a pesar de que el pecador todavía vive una vida marcada periódicamente por el pecado. Hemos de entender que ese nuevo creyente ni siquiera se ha reunido en una congregación, ni siquiera ha empezado a diezmar o ha renunciado a todo para seguir a Cristo. Tampoco ha recibido en el mismo momento el bautismo en aguas. Sin embargo, ha recibido la aceptación del don de la vida eterna. ¿Qué se ha pasado? Ha cambiado la orientación de su mente y se ha vuelto a Cristo. ¿Cómo? Se ha arrepentido. Y esto significa que ha aceptado el regalo gratuito de Dios sin tener en cuenta sus propias obras. Eso es todo. La transición está terminada. Es por gracia, solamente por medio de la fe. Dios declarando entonces justo al pecador, o sea, Dios lo justifica. Y es entonces desde ese momento que ese pecador justificado comienza un proceso de crecimiento hacia la madurez. Y esto lo hemos llamado, o lo conocemos porque lo hemos hablado sobre la santificación. En el momento que recibimos al Señor, recibimos esa limpieza que Él nos trae. Él nos justifica, nos santifica. Mas sin embargo sabemos que es progresiva. Vamos yendo hacia esa madurez de día en día, de poco a poco. Aprendemos entonces lo que significa vivir una vida que honra a Cristo. ¿Todos lograremos eso inmediatamente? No. No podemos afirmar lo que sí. No. Hemos de entender que gracias a la fe, como hemos aceptado a Jesucristo, nosotros estamos justificados. Pero ser justificados no significa como si nunca hubiésemos cometido pecado. El impacto de la justificación lo que significa es que a pesar de que hayamos pecado, a pesar de nuestra incapacidad de dejar de pecar, Dios nos ha declarado justos en el momento en que hemos creído en Él. Y puede que ocasionalmente alguno de nosotros cometa algún pecado, pero aún con mayor agradecimiento hemos de entender la magnitud del perdón, de la gracia, porque como pecadores merecemos castigo. Como pecadores podemos tenerle miedo a la justicia, podemos vivir alejados de una esperanza de sobrevivir. Mas sin embargo, la gracia de Dios toma todo esto, todas estas situaciones de nuestra humanidad, sabiendo que nosotros podemos pecar, mas sin embargo enfocados en esa esperanza viva de justificación, de perdón, de gracia, nosotros vivimos en plenitud. Si usted dice, esto no tiene lógica, le he de decir, sí, la gracia no tiene lógica. Para respaldar con un ejemplo esto que estamos diciendo,
Podríamos decir que una persona viene y nos hace un daño y luego la policía la atrapa. Y hay tres escenarios de cosas que podríamos hacer ante esta persona que nos ha hecho un mal. Una sería vengarnos de ella, o sea, hacer lo mismo o algo que a ella le duela. Otra opción sería pedirle a las autoridades que realicen el juicio que corresponda para que sentencie la culpabilidad de esa persona. Ahí estaríamos hablando de justicia. Pero también está la opción de que usted y yo absolvamos a esa persona de ese daño que nos ha hecho. Y más bien la invitemos a la casa y le ayudemos o estemos pendientes de ella. Eso sería gracia. Hemos brevemente puesto un ejemplo con 3 palabras claves. El Señor no elige la venganza hacia nosotros por el pecado. Establece la ley para la justicia, mas sin embargo va un paso más allá, se manifiesta con la gracia. Y eso es lo que Dios hace todos los días por usted y por mí. Él ha tomado la culpa de aquel pecador que creyó y confesó, que dijo, necesito, Señor, de ti. Y le otorgó entonces el Señor ese regalo de gracia, ese don gratuito de la vida eterna, algo inmerecido. Mas sin embargo el Señor quiso pagar esa deuda que había, esa pena de muerte. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo recibimos? Es por fe. Y el Señor no solo nos ha perdonado, nos ha justificado, sino que también nos ha adoptado como sus hijos y nos extiende su gracia. Y esto es algo hermoso. Esto es algo que nos debe hacer creer en esa bondad de Dios, en esa plenitud que Él trae. Como es el tema de la enseñanza de hoy, puede que algunos abusen de esa gracia. ¿Por qué? Porque la están malinterpretando. Mas, sin embargo, los que tenemos madurez, los que hemos creído en el Señor y hemos sido con el Espíritu Santo santificándonos, nos damos cuenta que está la oportunidad de aprender, de crecer y de dejarnos amar por el Señor para vivir esa plenitud que Él ha logrado para nosotros, de vivir felices, de vivir en libertad, de vivir en obediencia a Él, de vivir una vida correcta y de santidad. Un pastor de Alemania llamado Dietrich Bonhoeffer, pastor de la iglesia luterana, dio una expresión hablando sobre la gracia barata. Y él hablaba de este término al decir que la persona que toma la gracia para justificar al pecado y no al pecador vive en una gracia barata. ¿Por qué? Porque lo que hace es subestimar el poder de la gracia. Y hay riesgos que se toman, serios riesgos, cuando se habla de la gracia. Hay personas que consideran, muchas veces pastores o líderes, que les ocupa hablar de la gracia porque
sienten que está la posibilidad de que la congregación se tome licencias, libertinajes, al verse con las riendas sueltas. Y puede que hayan algunas personas que necesiten o crean que necesitan estar cuestionadas y completamente marcadas o manipuladas. Pero ese no es el plan de Dios al hablarnos a nosotros de la gracia. Y vamos a revisar algunas alternativas a la gracia. Hay 4 que se proponen y las vamos a revisar seguidamente. La primera es que podemos enfatizar las obras por encima de la gracia. O sea, se le puede decir a las personas que deben de consagrarse con más fuerza a Cristo, demostrando el trabajo que hacen para Él, para que realmente puedan ser afirmados como verdaderos creyentes. El punto es que sabemos que nadie puede consagrarse por sí mismo, porque esto es dado por Dios. ¿Y cómo se logra? Solo después de creer en Cristo. Solo creyendo en Cristo es que tenemos este insumo de la consagración. Y siendo obedientes como discípulos de Jesucristo. ¿Y todo por medio de qué? Por medio de la fe. Porque el comportamiento sigue a la creencia. Y los frutos vienen después de que un árbol esté bien enraizado. Para ejemplificar esta parte, vamos a leer unas palabras expresadas por Martín Lutero. Leo para ustedes. Nadie puede ser bueno o hacer lo bueno a menos que la gracia de Dios le haga bueno. Y nadie puede ser bueno haciendo obras buenas, sino que las obras buenas se hacen por aquel que ha sido hecho bueno. Así como los frutos no hacen al árbol, ni pueden volver bueno al árbol, el árbol produce los frutos y son los frutos la evidencia de que es buen árbol. De igual manera, las obras, sin importar cuán buenas sean y cuán hermosas se vean, son en vano si no fluyen de la gracia. Una segunda alternativa es que se adopte por entregarle a las personas una lista de cosas permitidas y una lista de cosas prohibidas. Puede que esta lista sea conformada por medio de las cosas que le apetezcan a alguien personalmente o también para seguir una tradición. Y entonces es asumir la responsabilidad de decirle a un tercero lo que puede y no puede hacer. Quiere decir que se establecen las condiciones por las cuales la persona puede empezar a ganarse la aceptación de Dios. Como si el que escribió la lista sirviera como intermediario para decir, lo que yo digo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer. Y entonces eso le va a permitir quedar dentro o fuera de lo que se espera para lograr la gracia, para alcanzarla. Identificamos entonces con esta línea de pensamiento un estilo legalista y severo, ¿no les parece? Y es uno de los métodos más difundidos y empleados en los círculos evangélicos. Y vemos entonces que la gracia con esta actitud queda ahogada en un contexto, en este preámbulo, en este contexto de una lista. Y para empeorar las cosas, los que tienen autoridad son figuras tan intimidadoras
que nadie se atreve a cuestionar su autoridad. Realmente, ante esta alternativa número 2, son pocas las personas que tienen la fortaleza necesaria para enfrentarse a los que fabrican las listas. Qué increíble, ¿cierto? Tercera opción o tercera alternativa: no dejar espacio para esas áreas grises. Quiere decir que todo queda categorizado, ya sea blanco o negro, correcto o incorrecto. ¿Quién mantiene este control? Bueno, usualmente es promovido por un líder que es estricto y que lleva también un estricto control sobre sus hermanos a cargo o los que están en la congregación. La comunicación en esta alternativa número 3 se basa en que haya una total concordancia. O sea, aquí es donde vemos lo trágico. Son pautas rígidas e inamovibles que se tornan más importantes que las relaciones entre las personas. O sea, primero averiguamos dónde se ubican los individuos en relación a los puntos y luego se decide cuánto tiempo se les va a dedicar en función de lo que es correcto o consideramos correcto y acorde a las preferencias personales, eclipsando, por decir así, la evidencia del amor y dejando de lado la convicción de la gracia, en la cual a veces hay áreas grises. Como opción número 4, mantener una actitud de crítica hacia aquellos con quienes no concuerdo o que no cooperan con mi plan. Los asesinos de la gracia se caracterizan por esa actitud crítica. Probablemente sea la actitud menos cristiana y la encontramos en la mayoría de los círculos cristianos de nuestro tiempo. Con respecto a este aspecto, vamos a estar buscando Juan 8, 30 y 32. Jesús, en su mensaje de esperanza, de perdón y de libertad, nos dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Definitivamente, el poder libertador de la verdad es totalmente beneficioso, necesario. Y a pesar de que haya personas que son asesinos oficiales de la gracia, el Señor Jesús da esta palabra y la mantiene para los que realmente quieren ser libres. Ahora, si usted pregunta, ¿libres de qué? Libres de sí mismos, libres de la culpa, libres de la vergüenza, libres de los impulsos condenables que quizás no pudieron controlar cuando estaban las personas esclavizadas por el pecado, libres de la tiranía, libres de las opiniones, las expectativas y las exigencias de los demás. Ahora, pensemos, ¿y libertad para qué? Libres para obedecer y para amar, para permitirse cada uno a su individualidad, a entender que esa cruz ha sido diseñada para cada cual y puede ser libre al ir más allá de las limitaciones que implica el esfuerzo humano. Libres para servir y glorificar a Cristo con toda claridad,
Por eso vemos que la palabra en Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Esta declaración definitivamente nos ofrece muchas posibilidades. Les invito para que busquemos en Romanos 6. Vamos a estar leyendo del verso 6 al 15. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. En este pasaje estamos viendo cómo Cristo nos habla que éramos esclavos del pecado. Estábamos prácticamente desahuciados, perdidos en el pecado, sin gozo, vacíos, muertos espiritualmente. Y lo que más le podíamos decir al Señor es: Señor, ten misericordia. Reconocemos que somos culpables, que estamos esclavizados. Y cuando vemos que Cristo se hizo cargo de todo esto, venció a nuestro antiguo amo y nos liberó, nos da esa posibilidad de vivir en la gracia, libres, obedientes al Señor y agradecidos por su amor. Hay personas que viven en el tema de el legalismo porque hay personas que piensan en esa posibilidad de que se puede evitar caer en tentación siendo responsables, porque caer en la tentación la ven como una irresponsabilidad. Mas, sin embargo, nosotros hemos de entender que por respeto al Señor es que cada uno de nosotros voluntariamente se controla con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí hay un punto importante y es vivir esa libertad que da Cristo. Podemos hablar de la analogía de cuando una persona, un jovencito, aprende a manejar, está en ese proceso. Puede que golpee una y otra vez el carro o que haga algunas situaciones que son un poco peligrosas en medio de lo que está aprendiendo a controlar el carro y saberlo cómo emplear. Y poco a poco se va dando esa habilidad y quizás sea un hijo en una casa el que está en ese proceso y sus padres apoyándolo, tolerando o viendo esto que está pasando, pero diciéndole: sigue adelante, esfuérzate, tú vas a conquistar tener esa licencia.
Y llega el momento donde ese joven logra tener la licencia y se le dan las llaves del carro y le dice, tome, úselas, empléelo, vaya, tiene 2 horas para que usted disfrute el carro. Y ese joven, en agradecimiento por todo ese tiempo que le apoyaron, que le sostuvieron, que comprendieron su inexperiencia, tal vez le pasa por la mente agarrar el carro y tomar una alta velocidad o andar haciendo locuras. Mas sin embargo se frena y recuerda, no voy a hacer nada de esto porque tengo una estrecha relación con mis padres que me han apoyado, han creído en mí. No voy a caer en un libertinaje. Y esta breve demostración lo que invita es a pensar en cómo nosotros, no por miedo, sino por agradecimiento, no caemos en el libertinaje y hacemos un uso adecuado de esta vida eterna que se nos ha dado, pues tenemos el reconocimiento de que tenemos una vida estrecha, una relación fuerte con nuestro Padre Celestial. Y esa es la libertad que nos trae Cristo. Hay personas que tal vez no saben qué es vivir bajo la gracia. Pero es importante entender que hay que dejar a un lado el miedo. No podemos estar pretendiendo que alguien nos diga todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener de referencia la palabra, la relación con Dios y con el Espíritu Santo, para que esas sean nuestras referencias personales y podamos entonces llevar una vida responsable, con temor de Dios, en la cual por convicción, por amor a Dios, nos comportamos y disfrutamos esa gracia sin malinterpretarla, sin caer en libertinajes. Las personas que prefieren que se les diga qué hacer y cuándo hacerlo, qué creer y por qué, viven en una perpetua adolescencia. Si nadie deposita confianza en uno, si a uno no se le otorga libertad, no madurará, porque nunca se aprende a pensar por sí mismo. Así que hay una línea de separación muy delgada, hablando en el tema de lo que es liderazgo responsable. Cada persona debe ser informada y luego liberada para que pueda tomar sus propias convicciones y pueda así vivir apegada a la gracia. Vamos a afirmar entonces que es la responsabilidad de cada líder, de cada pastor, de cada padre y de cada madre, enseñar la verdad de las Escrituras tan fielmente como sea posible y al mismo tiempo tratar de ser un buen ejemplo con un estilo de vida que agrade a Dios, sea que esto le guste o no a los otros. Y también hemos de permitir vivir esa libertad que responde a la guía de Dios en nuestras vidas. Eso lo podemos ver reflejado en Josué, cuando él demostró ese estilo de liderazgo en gracia, diciendo, bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová, y dejando ver que cada quien ha de tomar su decisión. Pueden que haya riesgos con esto, desde un punto de vista como pastor, como ministro, como líder, sí, pero también hemos de entender que pueden haber buenos resultados cuando hay personas que viven en santidad, que aman a Dios con todo su corazón y que pueden ejercer ese dominio propio, ese control saludable de la vida sujeta al Espíritu.
Deseo agregar que aquí estamos hablando con respecto a los hijos cuando ya los hemos criado, los hemos enseñado en la palabra del Señor, conocen la palabra y que tienen su mayoría de edad. Ya tienen la responsabilidad de ellos ante Dios de asumir su toma de decisiones. Dicho esto, vamos a ver los beneficios de una vida bajo la gracia. Dentro de ella encontramos que ya no estaremos esclavizados por los impulsos y los deseos. Vamos a ser libres para realizar nuestras propias elecciones, tomando como referencia las Sagradas Escrituras, todo lo que el Señor ha dicho y pide de nosotros. También seremos capaces de pensar en forma independiente, sin la tiranía de la comparación o la necesidad del control extremo o externo. O sea, vamos a estar siendo guiados y manejados por el Espíritu Santo, no en función de los antojos de una persona o de lo que ella crea que debemos o no hacer, sino a la luz de la guianza del Espíritu Santo nos vamos a dirigir para tomar esas decisiones de pensamiento. Podremos también crecer más rápidamente hacia una mayor madurez y flexibilidad y así llegar a ser la persona que Dios desea que nosotros seamos. Dios confía en nosotros, confía en que nosotros hemos aceptado la gracia. Él espera eso de nosotros y Él ha enviado a su Espíritu Santo para que nos guíe. Él nos respeta y Él sabe que somos hijos de Él y como personas adultas tenemos claro que podremos manejar las situaciones. ¿Cómo? Con la ayuda de Él. Es un equilibrio que así como lo promovemos para los hijos conforme van creciendo, así nosotros también tenemos que tener un equilibrio en la vida espiritual, sabiendo usar la libertad que Cristo nos dio de manera sabia. Hemos de admitir entonces que la gracia tiene riesgos. Y también hemos de admitir que hay algunos que vivirán de manera irresponsable. Y vamos a citar también aquí rápidamente algunas premisas que nos pueden indicar que alguien está viviendo una vida de irresponsabilidad. Lo veremos porque esta persona se mostrará poca en amor hacia los demás, con un escaso interés por las demás personas. También va a estar racionalizando lo que obviamente es pecado. Se va a negar a rendir cuentas. Se va a resistir a todo el que se le acerque para darle un consejo oportuno. Y también hay poca consideración para los recién convertidos, quienes obviamente son más débiles en la fe. Y cuando estamos hablando de débiles en la fe, estamos hablando también de aquellos hermanos que son tan legalistas, tan fanáticos, que juegan realmente un papel como de hermanos débiles. Aquí es preciso hablar que debe haber un equilibrio. Un equilibrio. ¿Por qué? Porque la gracia tiene riesgos. Las restricciones que nos imponemos a nosotros mismos son importantes. Y es necesario entonces que tengamos control sobre todo esto. Si queremos subirnos a la cuerda suspendida de la gracia, no podemos sufrir de vértigo, pero al mismo tiempo hay que estar atentos a las ráfagas de viento que ocasionalmente soplarán con furia. Es por esto que hemos dicho que queremos hablar de 3 sugerencias prácticas para guardarnos de los extremos, de manera que entendamos que sí es riesgoso abrazar la gracia,
mas sin embargo hemos de guardar un equilibrio en todo. La primera sugerencia es: cuidémonos de los extremos si queremos disfrutar de la libertad que otorga la gracia. O sea, el equilibrio es fundamental. No hay razón para que cada uno de nosotros nos sintamos culpables, pero simplemente dentro de otorgarnos el permiso de ser libres, hemos de cuidarnos de desatinos, de estar siendo altivos, de ver a los demás por encima del hombro, de espiar la libertad de los demás, tratando también de imaginar lo que otros dicen y piensan. Así que volvemos a ese punto número 1, cuidémonos de los extremos si queremos disfrutar de la libertad que otorga la gracia. Como punto número 2, consideremos la gracia como un privilegio inmerecido y no como un derecho exclusivo, porque eso nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Hemos de vivir con gratitud, no con arrogancia. O sea, mucho cuidado con el orgullo, sin andar por ahí haciendo alarde de lo que nosotros creemos que depende de nuestras habilidades. Y esto no necesariamente tiene que ver con asuntos económicos ni de ropa, sino es un asunto de actitud. Debemos de ser humildes. Y número 3, recordemos que mientras que hemos recibido la gracia gratuitamente, a nuestro Señor el Salvador Jesucristo le costó la vida. Y entonces, aunque la gracia puede parecer gratuita, fue terriblemente costosa para nuestro Señor cuando Él la tuvo que pagar. Así que, sabiendo los errores y los horrores de la esclavitud, disfrutemos en sanidad, en libertad, en humildad, sin orgullo, la gracia que nos ha sido dada. Finalmente, amados, la gracia es el mensaje universal de Dios. Son sus buenas noticias de salvación para nosotros. Desafortunadamente hay muchos que siguen viviendo en esclavitud, están ahogados por esos mensajes que están cargados de prohibiciones, de exigencias, de actitudes negativas, de legalismos. Quizás usted, al igual que yo, en algún momento ha sido víctima de un sistema que le ha robado la alegría y le ha apagado su esperanza. Mas, sin embargo, entendamos ahora que hay una línea divisoria. Nosotros estamos del lado del campo de la gracia y en ese campo hay una bandera que se mueve y es recordándonos la cruz de Cristo. Jehová Nisi ha puesto ese estandarte en alto. Y si usted y yo nos estamos colocando bajo la gracia, seremos libres, viviremos libres en esa plenitud que Cristo trae para nosotros. Haciéndose entonces la palabra que dice, si el Hijo os libertare, siéntose una realidad, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oramos. Padre Celestial, gracias por decirnos que podemos abrazar la gracia, que nos arriesgamos cuando la estamos abrazando, sí, porque podemos caer en ser mal interpretados. Mas sin embargo nosotros sabemos que la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es vivir en la plenitud que tú nos has entregado para pasar por esta tierra, en la cual vemos tu mano poderosa por los méritos de Jesucristo, sacándonos adelante y poniéndonos a salvo. Gracias te damos por esa gracia inmerecida, pero que la amamos y la disfrutamos tremendamente. Sigue trayendo a libertad a tu pueblo, Señor, y que nosotros podamos hablar de este amor tuyo, de esta plenitud,
para que muchos otros comiencen a experimentar no solo la salvación, sino todo lo que contrae, todo lo que viene con ella, la justificación, la fe, la libertad, la plenitud de aquel que lo llena a todos en todos. En el nombre de Jesús la abrazamos. Amén. Les bendigo. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y si Él lo permite, lo invito para que nos encontremos la próxima semana. Bendiciones.